La semana pasada, en este espacio de los periodistas, le dimos lectura a un capítulo del libro escrito por la periodista argentina Olga Warnat. Tengo en mis manos justamente el libro Felipe el Oscuro, secretos, intrigas y traiciones del sexenio más sangriento de México, que edita Planeta. El libro prohibido durante el gobierno de Calderón se presenta en la portada de este ejemplar de los miles y miles que están circulando ya en México. Y precisamente hoy, aquí en Los Periodistas, tenemos a la colega periodista argentina Olga Warnat, autora de este libro. Olga, bienvenida a Los Periodistas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los veo, los sigo. Ah, qué Quiero bueno. decirle que los sigo. Muchas gracias, Olga. Sí, Pues el libro llega en un sí, sí, momento, los veo. muchas gracias. El libro llega en un momento con una vigencia muy impresionante. Me sorprende porque Calderón, pues es un personaje que se ausentó un largo periodo de México, incluso de la vida pública, se ausentó. Todo el sexenio de Peña estuvo callado y ahora pues ha decidido regresar a la escena pública, volver al poder básicamente, que es lo que él quiere, regresar al poder por la vía de un partido y por la vía de su esposa. Pero los tiempos en realidad fueron marcados por los accidentes, Olga, en este libro, porque este libro fue prohibido en su momento, hubo presiones a la editorial. ¿Nos podría contar cómo se dieron estos tiempos, Olga? Bueno, la verdad que yo los viví, ahora los puedo contar con cierta tranquilidad, con más templanza, pero la verdad que esos tiempos fueron como vivir permanentemente en una calecita que giraba y giraba y giraba, y en un contexto muy siniestro de México, muy siniestro, que no me tocó vivir ni siquiera durante el sexenio de Vicente Fox, y no es para hablar bien de Vicente Fox ni de Marta Sagún, pero era otro contexto de país, era un país de muertos, era un país de desaparecidos, era un país sin ley, era una tierra devastada, por un señor que llegó, yo puedo parecer bastante dura con él y no es por venganza ni mucho menos, sino es lo que siempre, lo que pensé de él a medida que fueron las investigaciones, que por alguna razón él no quería que se supiera. Es curioso, ¿no? Porque sí sabía que yo estaba investigando el libro y bueno, después la cosa se complicó, pero fue una época muy, muy difícil. Incluso ahora, cuando estuve editando y trabajando en la red el viejo manuscrito y actualizándolo, fue muy, muy estresante y desgastante para mí en lo emocional, y estaba 15, 18 horas por día. Y recordando y reviviendo y buscando los viejos archivos y retomando contacto con las fuentes, es decir, para revivir una época que fue horrible, horrible para México, y fue en lo personal, creo que hubo un punto de inflexión. Si yo tengo que compararlo de alguna manera con alguna época de mi vida, quizás yo la compararía con la dictadura militar argentina, pero era una dictadura, eran militares en el poder, que era diferente. Acá hablábamos de una, entre comillas, democracia, ¿no? De un señor que llega por la puerta de atrás y que de manera fraudulenta, porque para mí hubo fraude, yo estoy convencida de eso, eh, con unas características personales, de personalidad muy particulares, y bueno, que hizo que todo terminara de esa manera. Yo nunca había contado, a mí me costó mucho escribir
los apuntes personales. Ese fue lo último que escribí. Yo más o menos tenía la idea de cómo escribirlo. Yo nunca lo había contado, además. O sea, lo había guardado, me daba como temor contar ese episodio con Felipe Zamora. Ni siquiera a mi mejor amiga lo conté. Siempre lo conté como no quería ahondar más en eso. Es que si me permites, Olga, llegó la oportunidad y... Olga, si me permites, en efecto, tú mencionas a Felipe Zamora. Sí. Felipe Zamora Castro era subsecretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Por cierto, un joven hijo de un viejo panista, Esteban Zamora, y en el libro, tú comienzas justamente tu libro contando que Felipe Zamora Castro te hablaba a Argentina y en una de esas charlas que tuviste sobre las amenazas que tú recibías, te dijo quién era el autor de las amenazas. Que era Genaro García Luna. Sí, yo siempre me pregunté, vaya a saber, yo primero te aclaro que yo estaba en Estados Unidos, yo no estaba en Argentina, yo no podía volver a Argentina, en ese momento me quedé en Estados Unidos por una cuestión de precaución, porque seguían a mi hija, me mandaban fotografías de mi hija en Buenos Aires, o sea, estaban utilizando una tecnología tremendamente sofisticada. Entonces yo mantenía casi todas las noches una conversación con él porque él estaba a cargo de mi caso. Incluso él estaba conversando con funcionarios del gobierno argentino, que en ese momento estaba Cristina Kirchner como presidenta. Él había hablado con la ministra de Seguridad, que le habían puesto custodia a mi hija andaba con policías de la Federal Argentina. Fue toda una situación muy, muy compleja, muy difícil, o sea, cuando te tocan tu parte personal, ¿no? De familia, la cosa se complica mucho. Y yo me acuerdo que cuando hablé sin saber que era la última vez, él me hablaba por las noches, y ese día, cuando yo hablé con él, le planteé casi de manera angustiada y desesperada el tema de mi hija. Le digo, ¿por qué se meten con mis hijos, no? Mi hija está embarazada, yo, digamos, no te digo que me pongo a llorar, pero le digo, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué cada vez abarcan más? O sea, cada vez era más gente involucrada, y de mi familia. Entonces, curiosamente, él me hablaba de un teléfono encriptado, según me dijo, seguramente así era. Él me dice que me entendía perfectamente, se mostró como un hombre muy cálido, muy abierto, con una empatía que a mí me resultó muy extraña. Extraña en el sentido que para mí fue la única persona amable que yo conocí en ese sexenio de Calderón. Amable y cálida, que demostró calidez, que demostró preocupación, genuina, ¿no? Tal vez me equivoco porque yo no lo conocí personalmente. Y cuando él me dice, no es el narco, esto es de adentro, porque podía haberme dicho, son los narcos, o son los delincuentes, o es el crimen, no sé, o podía no haberme respondido, no te podemos decir, no te puedo dar información. Yo le insistí y le dije que necesitaba saber, porque era grave que se hubieran metido con mi hija, era grave la información que yo recibía. Y entonces él me dijo, yo te entiendo porque yo también tengo hijos. Puedes contar conmigo. Y más le digo, pero ¿quiénes son? No es el narco. Bueno, ¿quiénes son? Es de adentro del gobierno. ¿Pero quién de adentro? ¿Dónde? Y ahí fue donde él me dijo, es García Luna. Pero no me pidas más información, no puedo darte más. Porque la tecnología es... No. Porque él está no muerto. La grabé, me llamó al teléfono de ¿Cómo? Él está muerto. También habrá Calderón
o sus seguidores que cuestionen que no hay ninguna prueba de esa conversación. Bueno, pero es mi palabra contra la de él y se la puedo debatir en cualquier lugar. Es mi palabra contra la de él. Yo no miento. Es mi palabra contra la de él. Y esto fue así. Esto fue exactamente así. Así sucedió. Además, sí, me parece, por otra parte también, digamos, vamos a suponer que a mí se me ocurra inventar, ¿no? O qué sé yo, no sé. No es mi estilo. No es mi estilo porque, sobre todo, porque estamos hablando de una persona que en ese momento, digamos, se portó como un señor. Y sería como faltar el respeto, ¿no? Y me dijo la verdad. O sea, fue la primera y única persona que le puso nombre a las sospechas que yo tenía, que me la decían colegas y fuentes. Esto viene de ahí, ¿no? Ahora mismo Genaro García Luna está siendo llevado a juicio, Olga Warnat, y pues el fallo no va a tardar. Es muy probable que ese fallo se dé este mismo año, a finales de este año, con respecto a las acusaciones que tiene García Luna de narcotráfico, no solamente de cooperar con los cárteles, sino de narcotráfico. Se le acusa a García Luna. Sí, sí. ¿Usted cree, Olga, que en algún momento este fallo de una corte en Estados Unidos pueda influir en pues en las nuevas pretensiones políticas, en las nuevas intenciones de Felipe Calderón? Es decir, conociendo quién es, ¿usted cree que si sale culpable García Luna, él renuncia a sus pretensiones políticas? Yo creo que si vamos a tomar dos cosas, ¿no? Mis fuentes de la DEA me dicen que esperan que él hable, que arregle. Arreglar en Estados Unidos significa convertirse en sapo y colaborar con la justicia, pero para colaborar con la justicia y para ser el día de mañana testigo protegido, tiene que hablar, tiene que dar precisiones, no puede mentir, ¿no? Y tiene que entregar todo lo que sabe, porque se ha dicho mucho, hay 120.000 pruebas. Esto aparentemente es en octubre, pero puede ser que esto se dilate más a raíz de la pandemia y de la situación política de Estados Unidos, porque van a estar en plena campaña electoral. En noviembre son las elecciones, o sea, hay una serie de elementos. Yo que Calderón estaría preocupado. Yo creo que yo, en lo personal, pienso que Calderón está preocupado y según me dicen quienes han estado cerca de él y lo conocen y bueno, y fuentes, que está preocupado, hoy está enojado por este libro, pero está preocupado. Pero él lo va a seguir negando mientras García Luna no tire información y se termine convirtiendo en un colaborador de la justicia, porque si no lo que le esperan son cadena perpetua o 50 años, que es lo mismo, ¿no? Que es lo que yo esperaría, que es lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero. Olga Warnat, una vez más, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Si te parece, vamos a ir a una pausa, pero antes quisiera formularte la pregunta. ¿Qué opinión tienes de el nuevo partido de Felipe Calderón, que de acuerdo con el proyecto de la instancia en el Instituto Nacional Electoral le va a ser entregado el registro el próximo viernes? ¿Me das la respuesta después de una breve pausa? Ok. Vamos a una pausa, volvemos. Volvemos a Los Periodistas y antes de irnos a la pausa le pregunté a nuestra colega Olga Warnat cuál es su opinión sobre el Partido México Libre, el partido que encabeza Felipe Calderón, Felipe el Oscuro, como es el título de su libro, y que se prevé que obtenga el registro el próximo viernes del Instituto Nacional Electoral.
Mira, Álvaro, ¿qué pienso yo? Yo creo que él tiene la libertad de hacer lo que se le cante. Es un país libre, es un país democrático, que haga su partido. Y de última, se va a dirimir en las elecciones. Pero para mí, en lo personal, Felipe Calderón está muerto como político. Políticamente muerto. Y Margarita, no existen. No existen. Margarita es cómplice de él. Él se cuelga de Margarita para llegar nuevamente al poder porque él no puede vivir sin el poder. Él necesita llegar al poder. Por eso está todos los días dele que dele. Él piensa y tiene la ilusión de que va a arrastrar a esa masa de la derecha o de la ultraderecha que andan por ahí por las calles gritando la república, porque acá también en Argentina se vive, fuera el comunismo, todos esos disparates que dicen, él piensa arrastrar a esa parte, pero él no tiene autoridad moral para hablar. Que arme su partido, pero no tiene autoridad moral. Ya lo intentaron cuando colocaron a Margarita como candidata y hubo como 700.000 firmas falsificadas. Y Margarita diciendo, ay, no, Felipe no va a intervenir. ¿Cómo que no? Claro que va a intervenir Felipe. Por supuesto que va a intervenir Felipe. Y ella es cómplice de Felipe, ella es la socia política de Felipe. Dice usted que Felipe Calderón no puede vivir sin poder, tiene una adicción al poder. Y en el libro hay otra adicción que está flotando permanentemente en los relatos de la gente que fue en algún momento cercana a él, y es el presunto alcoholismo del expresidente. Usted, yo, Álvaro, podemos beber lo que queramos cuantas veces queramos, porque no dirigimos a 120 millones de individuos. Pero lo grave es que esto haya sucedido, Olga, de acuerdo con los testimonios que usted recaba, que son además de gente muy cercana a Calderón, en un sexenio donde hubo una guerra. ¿No le parece? Sí, yo creo que la vida privada de los hombres públicos, como el caso de los presidentes, es pública. Y esto lo sostuve cuando fue lo de Marta Sagún, que después la Corte Suprema me dio la razón, que la vida privada de Marta, ella la había hecho pública. Yo considero eso, ¿por qué? Porque en manos de un presidente está digamos, un presidente toma decisiones que pueden cambiar la vida, para mal o para bien, de millones de ciudadanos. Y si ese presidente tiene algún tipo de adicción o de enfermedad, que los ciudadanos tienen derecho a saber cuál es el estado de salud de ese presidente. Justamente por esta razón. Entonces, hay un prejuicio respecto de esto, porque hay gente que piensa, no, pero bueno, la vida privada, algunos por ahí me han comentado, todos los mexicanos somos alcohólicos, andamos todos borrachos. No, pero no es lo mismo. Lo primero que se manda a hacer en Los Pinos es un bar. Esto te marca ya por dónde venía la cosa. Cuando era diputado se manda a hacer un spa. Esto contado, digamos, por los diputados que fueron compañeros de él. Y tenía una larga adicción al alcohol, digamos, cuando llega a la presidencia ya la tenía, y era muy complicado, porque eso te va formando y te va marcando una personalidad compleja. La personalidad de la persona adicta, una persona que es adicta a estupefacientes o a lo que fuera, es una persona que tiene grandes agujeros ahí. A mí me interesó muchísimo indagar sobre el origen de esto. Y por ahí Álvaro también puede conocer bastante de esto porque también sabe de dónde viene. Un hombre resentido, un hombre enojado con la vida, un hombre muy complicado, un hombre que maltrató y humilló a sus correligionarios, a sus colaboradores, que destruyó el PAN con una gran capacidad destructiva además que tiene. Se peleó con todo el mundo, destruyó el PAN, o sea, destruyó el partido que de última su padre fue uno de los fundadores, y yo creo que ahí hay algo también. Adicción a eso, adicción al poder,
Es decir, un hombre que no puede vivir sin estar rodeado de gente que le esté de alguna manera lambisconeando lo que fuera. Y el alcohol a mí me parece una adicción en un presidente. Es grave. Sí, en el libro justamente tú vas a los orígenes del propio Felipe Calderón hasta la relación que tuvo con su padre, efectivamente, uno de los fundadores del PAN, el historiador del PAN, y que, pues, la relación misma con su padre, su frustración inclusive por la separación de sus padres, su frustración por no poder entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México, su frustración por cómo era tratado en la Escuela Libre de Derecho, maltratado, inclusive por uno de quienes serían después secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. Te adentraste al personaje, Olga, desde sus orígenes y en buena medida el origen nos marca. A él, su comportamiento en la presidencia de la República como dirigente del PAN, como dirigente ahora de un nuevo partido político, pues es como para los mexicanos que no lo conocieron en el ejercicio inclusive del poder y que, como ha sido su propósito, busca a los jóvenes. ¿Qué decirle a los jóvenes sobre este personaje que ellos no conocieron en su momento como presidente? Que lean el libro, porque es muy difícil explicarlo con todas las letras. Yo de cualquier manera pienso, ¿realmente Felipe tiene seguidores jóvenes? ¿Qué porcentaje de jóvenes y qué porcentaje de gente de mediana edad que sí vivió su sexenio? Yo no sé cómo viene ahí, pero yo no creo que los jóvenes sigan a Felipe Calderón. Yo no creo que sea un hombre que lidere las preferencias de los jóvenes, no hoy en este momento. No, no lo creo, pero ese fue el sexenio de él, del hombre que lanzó sin estrategia, sin consulta, simplemente para legitimarse y porque además venía toda una relación con los gringos, que también son responsables un poco de la tragedia de México, claro, con esa iniciativa América, esa guerra al narco. No los quitemos del medio, porque se quiso repetir en México lo del Plan Colombia y no resultó. Y menos con este señor, menos aún con este señor. Por eso que también hay una parte ahí en donde Hillary Clinton pregunta por la psicología de Calderón frente a las situaciones adversas de la vida. Fíjate que Hillary en ese momento era secretaria de Estado. O sea, es un tema y envía las preguntas. Y la embajada de Estados Unidos estaba completamente enterada de qué lo que pasaba con Calderón y su adicción al alcoholismo, porque habían miles de millones de dólares en juego y había una guerra en marcha que estaba a la luz de todos, cayéndose a pedazos, ¿no? Olga, ¿usted considera a Felipe Calderón actualmente un peligro para México? Sí, totalmente. Es un hombre que puede tomar decisiones. A mí me decían los panistas, él puede levantarse hoy a la mañana y decir una cosa, al mediodía decir otra y a la noche decir otra completamente distinta. Y al otro día no acordarse de nada. Eso es un peligro para México. Y puede tomar decisiones, como decía recién, que involucren a millones de personas simplemente porque se le ocurrió a él. Simplemente porque se le ocurrió a él. Porque él no acepta a alguien debatir con alguien que piense distinto que él. Tiene una gran carga de autoritarismo. Bien. Hay es un libro
el tuyo, Olga, que describe un video. Ese video que incrimina a Genaro García Luna y también, al parecer, al propio Felipe Calderón. ¿Tú lo viste? Sí, yo lo vi. Y dices en el libro que de hacerse público, dices tú que de hacerse público, de difundirse ese video, tendría los efectos de un tsunami. Describe, por favor, el video que viste y que tú incluyes en tu libro. Yo lo vi ese video, yo pensé que iba a contar con ese video está, pero no es un video, son, en realidad, ahora me dicen que son 11 videos, no es un solo video. Yo vi un video en donde se lo ve claramente en un avión a Genaro García Luna, claramente, es muy explícito, sentado con un capo de un cártel, miembro de un cártel, que le recrimina por pactos no cumplidos, por gentes. Él dice, yo estoy aquí, porque el comandante sabe que yo estoy aquí. Y el dinero, él tiene una bolsa azul de esas que se usan para el gimnasio, para el gym, y ahí coloca el dinero. Eso es lo que yo alcancé a ver. Yo supongo que eso va a aparecer en el juicio de Genaro García Luna. Yo creo que va a aparecer ahí. ¿El video lo viste en Estados Unidos o en México? Ay, no te puedo decir, Álvaro. No me pidas más datos. Creo que te estoy dando demasiado, porque me pidieron que no hablara más del video, que no hablara mucho del video. Ni quién tampoco quién eran los que los miembros, a qué cártel pertenecía. Y el dinero, usted supone que obviamente era para García Luna, pero usted supone o puede suponer que ese dinero subía más, es decir, arriba de García Luna solamente estaba Calderón. Uno puede suponer de todo, o sea, cuando ves eso tenés una sensación como de repulsión, ¿no? Es decir, wow, ¿no? Pero de cualquier manera yo creo que van a aparecer y van a aparecer más. Me extraña que no hayan aparecido todavía. Es probable, no puedo asegurarlo, no sé si eso le llegó a Calderón, yo sí sé que le llegó a García Luna porque él es el que lo toma. Y García Luna tenía una relación así con Calderón. Era su hombre de mayor. Olga, ¿te parece que vayamos a una breve pausa y volvemos para otro par de preguntas, si nos permites? Ok. Volvemos en un momentito otra vez a los periodistas. Volvemos a los periodistas. Estamos platicando, Alejandro Páez y su servidor Álvaro Delgado, con nuestra colega Olga Warnat sobre su libro Felipe el Oscuro. Nos está detallando, pues sí, partes de este libro, pero también dándonos su punto de vista, por ejemplo, del partido político que es muy probable, es casi seguro que el Instituto Nacional Electoral le otorgue el registro este viernes. Y dice Olga Warnat que sí, Felipe es un peligro para México, que pues es alguien
que gusta del poder. Y bueno, volvemos para platicar con ella sobre, entiendo, un emplazamiento que el propio Calderón ya le hizo o que le daría respuesta la próxima semana, Olga. ¿Es así? No, mira, es muy cerrado ese Zoom, es muy extraño que salga ahora. Además, han bajado el precio del libro a la mitad, cosa que eso no se puede hacer, según comentaron, porque viola las reglas de la industria del libro, lo bajó a menos de la mitad, o sea que prácticamente lo está regalando, y que él pida lo que sí me comentaron a mí y de fuentes editoriales, es que él está muy enfurecido por este libro, por mi libro, y que prácticamente exigió que se le diera la posibilidad de hacer un Zoom sobre su libro, ¿no? Pero de cualquier manera, que diga lo que quiera, por mí, o sea, a mí no pierdo el sueño por lo que él pueda decir. O sea, no me quita el sueño. Y además, según los míos, es bastante restringido, no es abierto. Tienes que mandar las preguntas y ellos tienen que aceptarte. Además, como alguien que va a preguntar, te investigan, o sea, él no va a responder así directamente, sino que seguramente habrá un moderador, creo yo, no lo sé. Pero supongo eso, pero no es abierto, porque si fuera abierto, imagínate, no se va a exponer a eso, pero probablemente sí. Ese moderador, que no sabemos quién es, seguramente algún periodista de sus amigos, amigable con él, que ahí le quedan, seguramente le hará la pregunta pertinente o no, vaya a saber. Porque nunca se sabe lo que puede pasar, porque tiene una personalidad tan inestable y con una psicología que va de un lado al otro, con tantos vaivenes, que vaya a saber qué es lo que puede decir. No lo sé. No lo sé. Sé que es el 8. Ajá. Decía hace unos momentos, Olga, que Margarita es cómplice de Felipe Calderón. El capítulo 3 se llama, de hecho, Margarita, la socia. Y el proyecto de Felipe Calderón, la idea de Felipe Calderón, lo ha expresado en los hechos, y además, pues en eso han estado trabajando estos años, es crear un partido para llegar al poder vía Margarita Zavala. Ese es el proyecto de Calderón. ¿Cuál es su respuesta a la... ¿Y cuál es su respuesta? No, me causa gracia. No, es tal cual lo planteas. Ellos están desesperados por volver al poder. Margarita siempre fue una mujer con ambiciones, que ha tenido una trayectoria política dentro del PAN. Tampoco nunca llegó a ninguna parte por elección popular, ¿no? Eso seamos también, hay que decir la verdad. Pero ella fue una militante de jovencita y viene de una familia panista, ¿no? De buena cepa, te diría, que nunca lo aceptó del todo a Felipe hasta tiempo después que Felipe fue presidente. ¿Por qué? Porque Felipe no tenía plata, Felipe no era güero, etcétera. O sea, que también sufrió discriminación ahí. Ella es una mujer con ambiciones, es una mujer, sin embargo, no es una mujer con carisma. Y yo no creo que Margarita pueda llegar a ninguna parte con el lastre de su marido, de verdad. No creo que pueda llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque ella fue parte de ese sexenio. Ella no puede decir, como dijo en su libro, que en realidad no le permitían, que le pidieron bajo perfil, seguramente en contraposición a Marta Sagún, pero yo digo, las dos fueron iguales. Una era ostentosa y despilfarradora e impúdica, y Margarita era bajo perfil, era la señora sumisa, que calladita se ve más bonita,
que iba atrás de su marido, con su rebozo, pero es lo mismo. Ambas fueron cómplices de la devastación, las dos, porque las dos sabían perfectamente lo que pasaba, no podían ignorarlo, y ella tenía su propia agenda, Margarita, de la misma manera que la tenía Marta. Olga. Lo que pasa es que a Marta se le desmadró con los... y a Margarita con la parentela. El elemento corrupción está presente no solamente en Calderón y Margarita, sino en Marta Sagún y Vicente Fox. ¿Qué corrupción tú identificas en el sexenio de Felipe Calderón? Además, lógicamente, de las complicidades con el narcotráfico a través de Genaro García Luna y toda su pandilla. Sí, se corrompieron todos. La verdad que se corrompieron todos con Pemex, ni hablar del historial de Juan Camilo Mourinho, que yo lo cuento ahí. O sea que justamente lo que digo es no era un santo, como lo quisieron hacer ver cuando intentan beatificarlo, y todo ese martirologio de Juan Camilo Mourinho que yo nunca entendí, me causó un rechazo enorme porque nunca fue un santo, era un pillo que accedió al poder de la mano de Felipe Calderón. Muchísimas. Corrupción es lo que hay. Ya corrupción es entrar por la puerta de atrás. Ya me parece que eso es haber aceptado una elección fraudulenta y no haber ido al conteo de votos, no haber aceptado el conteo casilla por casilla, eso me parece ya un acto de corrupción, porque es, primero y principal, me dicen a mí que se compraron los votos. Se compraron los votos. Después todo lo que fue el sexenio, hubo muchos actos de corrupción. Bueno, ni hablar de lo que fue la Estela de Luz, ¿no? Millones y millones de dólares. ¿A dónde fue a parar toda esa plata? Pues sí, Olga Gornat, autor de Felipe el Oscuro, Secretos, Intrigas y Traiciones del Sexenio Más Sangriento de México, muchísimas gracias por esta conversación aquí en Los Periodistas esta tarde. Ha sido un privilegio. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Olga. Buenas tardes. Vamos a un